Que usted ha venido escuchando todo lo que hemos contado de Urraca, de Alfonso y tal, pero por encima y por debajo de todas las convulsiones políticas de la España cristiana, la vida de la gente proseguía. Y en estos años ocurrió un acontecimiento de gran importancia. Nació la primera feria comercial de nuestro país. En el verano del año 1116, el rey Alfonso I el Batallador concede fueros a una localidad concreta, Belorado, y entre esos fueros incluía el permiso para celebrar todos los años una gran feria. Era la primera vez, otras más vendrán, y así la España medieval va a cambiar de piel. Vamos a un lugar muy concreto, el extremo oriental de Burgos, a un paso de Álava y de La Rioja. Allí está Belorado. Al norte, el río Tirón, que vierte en el Ebro. Al sur, los montes de Ayago y la imponente Sierra de la Demanda. Aquí hubo una ciudad celta antes de que llegaran los romanos. Después fue asentamiento de Roma y más tarde visigodo. En los pliegues de su terreno encontraron refugio los hispanogodos, que trataron de resistir a la invasión musulmana, y con éxito, porque esta zona quedará a salvo de la presión islámica, al menos en un primer momento. Desde los lejanos tiempos de la Reconquista inicial, en el siglo VIII, lo contábamos aquí la temporada pasada, el primitivo reino de Asturias se había preocupado por marcar precisamente aquí el límite oriental de su territorio. Lo hizo constituyendo el monasterio de San Miguel del Pedroso, con 28 monjas, y regido por la abadesa Nonna Bella, probablemente pariente de los reyes Alfonso I o Fruela I. Después, la proximidad de las razias musulmanas hizo que la zona perdiera vigor, pero fue para recuperarlo muy pronto, en cuanto los colonos traspasaron el Ebro para llegar a la Sierra de la Demanda. A partir de este momento, toda esta región de la Riojilla, como se llama, cobró una importancia excepcional. ¿Y por qué era tan importante la Riojilla burgalesa? Primero, porque era un lugar muy apto para la supervivencia, a orillas del río Tirón, cerca de las llanuras muy aptas para la agricultura, de montes muy aptos para la ganadería y de bosques muy aptos para la caza. La gente se instalaba en Belorado, pues la gente que se instalaba allí tenía muchas posibilidades de salir adelante. Cuando el Camino de Santiago comenzó a transportar masas crecientes de peregrinos, precisamente esas condiciones hicieron que la villa se convirtiera en un foco de atracción para el comercio. Además, políticamente era un área crucial. Oscilando siempre entre la influencia de Castilla y la de Navarra, la Riojilla será a veces frontera y a veces puente. Muchísimas cosas pasaron entonces en Belorado, cuando el panorama militar se despejó y con la repoblación ya bien asentada, se convirtió en una villa codiciada por todos los poderes circundantes. ¿Y cuál era la forma de atraerse a una población? Pues concederle privilegios. Dice la tradición que fue Fernán González, el primer conde independiente de Castilla, quien concedió a Belorado el privilegio de celebrar mercado todos los lunes. Era su forma de agradecer a los lugareños que le quitaran los hierros con que le había apresado el rey de Navarra. Y más tarde, cuando el Cid se casó con Jimena, la plaza quedó bajo la protección de Rodrigo Díaz de Vivar. Era parte de la dote de su esposa, importante dote. Belorado, como todas las ciudades del Camino de Santiago. Aquí ya hemos contado cómo las villas del Camino de Santiago a lo largo de los siglos X y XI empezaron a convertirse en centros comerciales de primera importancia. Sancho el Mayor estimuló decididamente la entrada de nueva población que se asentaba en las ciudades del camino y creaba allí sus propios barrios. Para hacer más fácil el proceso y para proteger la actividad de los mercaderes, el poder concedía a estas ciudades derechos y fueros que les permitían gozar de libertades amplias para la época. Y eso es precisamente lo que pasó en Belorado. ¿Quiénes eran estas personas que acudían a las ciudades españolas del Camino de Santiago? ¿De dónde venían? Bueno, hay un documento muy interesante que es la Crónica de Sahagún, que enumera la procedencia de las gentes que llegaban a España desde otros puntos de Europa. Aunque la Crónica de Sahagún es un poco posterior a lo que estamos contando, el contingente humano era el mismo, y el documento lo describe así: gascones, bretones, alemanes, ingleses, borgoñones, normandos, tolosanos, provenzales, lombardos y muchos otros
otros comerciantes de diversas naciones y extrañas lenguas, dice la crónica. A todos estos se les llamaba por extensión francos, y por eso los derechos que se les daban se llaman franquicias. Bueno, ¿y qué venían a hacer aquí? Pues también la crónica de Sahagún nos lo dice. Eran herreros, carpinteros, sastres, peleteros, zapateros, escuderos y hombres enseñados en muchas y diversas artes y oficios, que dice el documento. Bueno, lo mismo estaba pasando en muchos otros lugares, en Logroño, en Nájera, en Santo Domingo de la Calzada, en Burgos, en León, en Oviedo y, por supuesto, en Belorado. Pero ¿por qué Alfonso I el Batallador puso sus ojos precisamente en Belorado y no en otro lugar? Pues seguramente por la posición estratégica de la villa. Alfonso ya no era rey en León, pero seguía siéndolo en Navarra, y Belorado está en la línea fronteriza entre Navarra y Castilla. Recordemos además que el Batallador no quería renunciar a sus derechos sobre Castilla, fundamentales para legitimar su proyecto de conquistar Zaragoza. Y también sabemos, porque lo hemos explicado aquí, que la política habitual de Alfonso consistía en dotar a las ciudades de fueros y derechos, de modo que éstas quedaban mucho menos dependientes del poder señorial y al revés, en relación directa privilegiada con la corona. Este es el contexto que explica la decisión de Alfonso el Batallador de dotar de fueros a Belorado. Es el mes de agosto de 1116 cuando se firma el fuero. ¿Y qué decía aquel papel? Bueno, el documento regulaba las penas y las garantías también en caso de delito, eximía a la villa de la mañería, que si se acuerda usted es aquella práctica de que si se moría un campesino sin heredero, la tierra iba al rey por derecho. Bueno, pues esto se quitaba, concedía privilegios para la explotación del río, de los molinos, de los montes, libraba a los súbditos del paso del pago de portazgo y de montazgo, es decir, de lo que había que pagar por el derecho a usar los montes en el término de Belorado, reconocía el derecho de propiedad, cosa muy importante, de todos los que se asentaron en la villa, les exoneraba de pagar a otro señor que no fuera el propio rey. El fuero menciona expresamente a todos los pobladores, tanto francos como castellanos, tanto caballeros como villanos. También menciona a los judíos, que ya entonces ocupaban el barrio de El Corro. Con el rey firman el señor de Cerezo, Aznar Sanz y Eneco Fortiz, el merino Domingo Miguel y los condes Ramón de Pallaires, Pedro Núñez, Pedro López, García de Castilla, Pedro de Portaguera y Pedro Berenguer de Montisón. Además del tenente de Poza, Sancho Juanes, firma el notario del rey, de nombre Pedro, y en un punto concreto, el octavo, el rey concede a Belorado el privilegio de organizar una feria. Dice el texto, que los lunes tengáis mercado y de año en año tengáis feria en el día de San Miguel. Era la primera vez que aquello se decidía en España, era una novedad propiamente revolucionaria. Belorado ya tenía mercado desde mucho tiempo atrás, pero un mercado no es una feria. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver, el mercado consiste en lo siguiente. Un día a la semana, en el caso de Belorado los lunes, los comerciantes de la ciudad quedaban autorizados a exponer públicamente sus productos para venderlos a los paisanos. O sea que era un fenómeno esencialmente local. Y lo que allí se vendía sobre todo eran bienes de primera necesidad, útiles de consumo habitual, las frutas, la sal, todas estas cosas. Pero la feria era algo muy distinto. Durante varios días, a veces durante semanas, todos los comerciantes de los alrededores e incluso de puntos lejanos podían comprar y vender libremente sus productos. Y por supuesto el tráfico excedía en mucho a lo que los vecinos de Belorado podían consumir. Los verdaderos destinatarios de aquella exhibición eran las gentes adineradas que allí acudían desde ciudades y cortes más importantes. Y así la feria representaba un auténtico río de oro. ¿Qué se compraba y vendía en aquellas ferias? Pues de todo. Por lo que sabemos, en aquel momento cruzaban España dos grandes rutas comerciales. Una, procedente del sur, traía productos del mundo musulmán, la otra venía de Francia a través del Camino de Santiago. La ruta del sur quedó pronto cerrada por la intolerancia almorávide.
Ahora, 1116, cuando se abre la Feria de Belorado, lo que va a entrar en nuestro país es sobre todo material procedente del norte, paños de Francia y de Flandes, artesanía italiana. Las mercancías abarcan un amplísimo abanico, desde objetos de lujo hasta vestimentas para menestrales. Y no solo hay venta minorista, sino que también se vende al por mayor, de manera que la Feria de Belorado pasa a ser cita obligada para todos los comerciantes del reino. En definitiva, un acontecimiento social. Vendrán después otras ferias.